Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama Zafras. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia Zafras. En esta oportunidad especial tenemos la presencia de Gustavo Idígoras, que es el presidente de CIARASEC, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, me gustaría arrancar esta entrevista con el documento que se conoció en las últimas horas, en la que firmó Ciara junto a otras empresas ligadas a la exportación por la tarifa de peaje de la hidrovía. Me gustaría saber qué consecuencias está dejando esta alta alícuota. Sí, estuvimos reunidos esta semana con la Administración General de Puertos, AGP, que es la que regula y la que contrata al dragador y al balizador y regula las tarifas en la hidrovía. Recordemos que hay un conflicto diplomático en este momento entre Paraguay y Argentina por la aplicación de un peaje que antes no se cobraba para el tramo de barcazas, la navegación de barcazas desde el ingreso a la Argentina hasta la zona de Timbúes. A partir de la zona de Timbúes es una zona libre de tarifa. El gobierno de Paraguay la está objetando la existencia de tarifa. Nosotros no objetamos la existencia de la tarifa, lo que objetamos es el valor. Pensamos que es un valor muy alto, el doble de lo que nuestros cálculos económicos dicen, y por eso es que hemos presentado esta semana también un comunicado y hemos reiterado este tema para que revise la Argentina hacia la baja. Entendemos que va a haber una reunión bilateral en los próximos días y nos parece que ese es un ámbito oportuno donde puedan negociar y revisar el valor de la tarifa. ¿Cómo impacta la tarifa? Bueno, la tarifa impacta luego en el precio de exportación, en el costo de industrialización. En el caso particular nuestro, barcazas de soja que vienen desde Paraguay, desde Bolivia o del sur de Brasil, hoy nos están dando la posibilidad de mantener abiertas las plantas de molienda de soja. Esa es una soja que ingresa con admisión temporaria, se debe procesar y en 30 días exportar al mundo como producto industrializado, harina, aceite o subproductos. Y es la razón por la cual Argentina agrega valor y hoy puede mantener abiertos los principales puertos de exportación de la Argentina. Por lo tanto, si es una tarifa muy alta, el costo de importación se eleva y la Argentina pierde competitividad y por lo tanto pierde capacidad de industrialización y hace crecer su capacidad ociosa y reducir los ingresos de divisas. Por eso es que estamos tan insistentes con la AGP para que revise a la baja la tarifa actual. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, tengo que traer a colación que Argentina tuvo que triplicar sus importaciones de soja este año por, bueno, la sequía y las malas consecuencias que está dejando la producción, ¿no? Esta caída en la producción, mientras en el país vecino Brasil está teniendo una cosecha récord. ¿Impacta también de alguna forma en estos ingresos, en estas compras de soja que está realizando Argentina desde Paraguay? Sí, la verdad que este es un año atípicamente negativo y muy malo para la Argentina. La sequía ha producido estragos en nuestro país, particularmente en la producción de soja. Hemos perdido más de 29 millones de toneladas de soja de la proyección inicial. Estamos ya hablando de 20,5 millones de toneladas como estimación total. Y por lo tanto tenemos una capacidad instalada de 67 millones de toneladas por año para procesar, industrializar y exportar. Estamos con uno de los índices de capacidad ociosa más altos de la historia y el paliativo es Paraguay y algo de Brasil y de Bolivia. Hasta el día de la fecha estamos aproximadamente en 5,5 millones de toneladas importadas, lo que marca un récord y la proyección es tratar de llegar a 10 millones. Eso va a depender mucho del precio de exportación, pero también de una situación excepcional que tiene Brasil, como mencionás, que es una super cosecha. Una producción calculada hoy en 160 millones de toneladas, con una capacidad limitada de almacenamiento que tiene Brasil para tremenda producción, lo que ha hecho es mantener los precios estables sin que se produzcan subas internacionales, pero por otro lado también Brasil hoy está en una posición de oferta muy fuerte y por eso Argentina está tratando de
de tomar parte de esa producción y también traerla a nuestro país como paliativo frente a esta escasez que hoy tenemos de producción local. Ujú. Gustavo, mencionaste que la capacidad ociosa de la industria está a niveles elevados, según la que registró también el monitoreo que ustedes realizan desde Ciara. ¿Qué estrategias manejan o planes para elevar la capacidad de la industria? Sí, efectivamente, nosotros todos los meses monitoreamos el índice de capacidad instalada bajo producción y venimos con niveles muy altos. Hemos llegado a niveles cercanos al 70% de capacidad ociosa, es decir, 30% únicamente se ha utilizado en algunos meses de este año para moler soja y exportar al mundo sus productos. En el mes de junio hemos mejorado un poco esta situación por el efecto de la venta de los productores bajo mecanismo del dólar soja, pero ya vemos que a partir de julio en adelante, sobre todo en agosto en adelante, lo más probable es que muchas de las fábricas empiecen a tener paradas técnicas prolongadas, es decir, cierres de líneas de producción o cierres directamente de fábricas por un tiempo determinado, prolongado, dada la falta de materia prima. Esa es la primera medida, no es la que queremos llegar, pero es la primera medida. La segunda es tratar que este sistema de admisión temporaria siga sin inconvenientes, no haya barreras algunas ni trabas. Uno de los temas que hemos acordado con el Gobierno Nacional, con el Banco Central, fue evitar utilizar divisas en Argentina del Banco Central para pagar la importación. Desde hace ya un tiempo atrás, cada exportador asume un riesgo financiero. Paga la importación, mejor dicho, la exportación desde Paraguay o de Brasil o de Bolivia, una vez que cobra el embarque de harina o aceite en un tercer mercado. Es decir, que no salen divisas de la Argentina, se utilizan las divisas de cobro de la exportación para pagar la materia prima en el país de origen. Esto es un paliativo para el Banco Central y a nosotros nos genera un riesgo financiero, pero lo asumimos frente también a una situación macroeconómica extremadamente compleja en nuestro país. Ujú. ¿Esto es un proyecto presentado o ya hay conversaciones aceleradas para aprobarlo? No, ya se ha aprobado y lo Sí. estamos instrumentando. Desde comienzos, te diría, fines del mes de mayo, Ujú. empezamos a instrumentarlo. Así que ya el día ahora, en este mes y en adelante, es el sistema que estamos aplicando. Por lo tanto, ningún exportador agroindustrial argentino solicita al Banco Central divisas, dólares, para pagar importaciones de soja de ningún país del Mercosur, porque las paga con el cobro de la exportación de los subproductos y para eso evita, digamos, la solicitud de divisas. Bien, perfecto. Y hablando sobre las reuniones que ustedes mantienen con el gobierno nacional, me gustaría saber si tuvieron informaciones sobre esta derogación de la norma que prometió Sergio Massa, que encarece el crédito para los productores de soja. Me refiero a la circular 7720. Bueno, el ministro ha remitido una nota firmada por él y por el secretario de Agricultura, el presidente del Banco Central. El Banco Central no ha avanzado a nivel de directorio con ese tema, por lo tanto está pendiente. También nosotros hicimos una gestión para que hicieran una revisión del financiamiento, de la autorización de financiamiento en pesos de los exportadores. Hay muchísimas restricciones en ese sentido. El sector agropecuario agrícola en Argentina tiene un mecanismo de financiamiento en un 60-70% no bancario. Básicamente las empresas proveedoras de insumo o los exportadores financiamos al productor a través de líneas que luego se transforman en contratos de canje o similares por la entrega de granos una vez que son producidos contra la anticipación de insumos y de financiamiento. El problema es que el Banco Central también tiene restricciones de techos en financiamiento en pesos para los exportadores y eso también está bajo revisión, pero lamentablemente el Banco Central no lo ha autorizado. Bien. ¿Existen estimaciones privadas, Gustavo, de que la comercialización de maíz está bastante atrasada? ¿Se estudia otro tipo de cambio? ¿Están a favor ustedes, por ejemplo, un dólar maíz?
Bueno, la verdad que el maíz de primera fue duramente golpeado por la sequía y se perdieron cerca de 8 millones de toneladas. Eso llevó a que la Secretaría de Agricultura, para evitar problemas a los productores que no tenían maíz y que no podían cumplir sus contratos con la exportación, reprogramaran las eh, declaraciones juradas de embarques de los últimos meses hasta ahora el mes de junio. En julio tenemos la expectativa del ingreso del maíz de segunda. Hay embarques comprometidos a partir de julio para la exportación y la expectativa nuestra es que pueda haber flujo de maíz. De a poco estamos viendo cierto flujo de maíz bajo, pero bueno, es hoy por hoy, te diría que es el único grano que ingresa a los puertos en este momento. Con respecto a un dólar maíz, el gobierno había comentado algo, pero la última información que tenemos es que el gobierno no implementará en todo el año ninguna modalidad específica para el maíz. Ujú. Y ya ha terminado el dólar soja, ¿qué consecuencias ha dejado, por ejemplo, en la comercialización de la oleaginosa? ¿A qué conclusiones, por ejemplo, llegaron los exportadores después de la tercera edición? Bueno, la tercera edición le permitió a muchos productores poder vender a un valor mejor, absorbiendo, digamos, el costo de la retención por parte del exportador, y eso le ha permitido vender un flujo superior a los 7 millones de toneladas. Eh, es una campaña muy pobre, por lo tanto el stock remanente en el mercado podríamos calcularlo no mayor a 10 millones de toneladas de disponibilidad para exportación, teniendo en cuenta que el resto va para consumo interno, reserva para semilla de uso propio de parte del productor, etc. Así que el stock remanente es bajo, ese stock debe mantenerse hasta marzo del próximo año, cuando cambia la próxima campaña, así que es una situación muy compleja que tenemos que administrar. Es decir, este año tenemos que administrar una situación de extrema pobreza y eso tiene consecuencias negativas para la industria, que tiene pérdidas millonarias, pero también para la macroeconomía argentina, porque es la principal fuente de ingresos de divisas. Ujú, es así. Y Gustavo, cambiando un poco de tema, a principios de este año, dos multinacionales informaron que ya no se iban a regir por los precios de pizarra de la Cámara Arbitral de Rosario. Luego la Cámara salió a explicar que eran precios orientativos y no obligatorios. Desde Ciara, ¿ustedes presentaron un proyecto para dirimir este conflicto en la Cámara Arbitral? Sí, desde Ciara Sec hemos estado evaluando los precios de referencia de la Cámara Arbitral. Algunas de las empresas, como bien decís, habían señalado que en determinado momento preferían tomar sus propios valores de referencia porque no se sentían cómodos con esa referencia. Y lo que hemos resuelto es, en primer lugar, reforzar y reafirmar que los precios de pizarra deben ser una referencia de mercado. En segundo lugar, que hay que trabajar como cadena de comercialización con acopiadores y corredores, cooperativas, para revisar las metodologías y los datos que se están tomando en cuenta. Creemos que, por lo tanto, hemos hecho propuestas escritas que esperemos que la Cámara Arbitral pueda analizar. Entendemos que está bajo análisis de ellos en este momento. Son procesos siempre largos porque cada uno debe dar su opinión. En el caso nuestro, nuestra propuesta está basada en datos de los últimos 10 años de campañas agrícolas para revisar esta referencia de mercado. Pero creemos que es un proceso natural, y apoyamos el concepto de mantener las referencias de pizarra, pero creemos que, por otro lado, es el momento de modernizarlas. Hay algunas operaciones de carácter financiero alejadas de los mercados físicos granarios que naturalmente condicionan o generan expectativas de precios que son alejadas a los precios reales del mercado. Entonces, nos parece que como bien ha sucedido en otros países del mundo, como Estados Unidos o Canadá, ese tipo de operaciones no deberían formar parte de la composición de los precios de la pizarra y por eso es que hemos pedido estas revisiones.
Ujú. ¿Se puede adelantar la nueva metodología que ustedes proponen? Nosotros proponemos una metodología justamente basada en operaciones físicas reales del comercio de grano entre oferta y demanda, básicamente la demanda es la exportación, y sobre esa base poder construir diariamente un precio orientativo. Así que esa es nuestra propuesta y ahora está bajo consideración de la Cámara Arbitral y que ha creado una mesa técnica específica para tratar este tema. Ujú, bien. Pasemos ahora a hablar sobre biocombustibles. Europa está presentando exigencias en el marco de este paquete de medidas que se llama Pacto Verde y Estados Unidos ahora está impulsando este descubrimiento que fue el diésel renovable. ¿Ustedes están estudiando el mercado extranjero y sus impactos en Argentina? Me refiero en términos del biocombustible. Sí, Europa viene con una propuesta de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y de uso de energías renovables, pero ha considerado que los biocombustibles de primera generación, los que son derivados de materias primas directas, que tienen también un uso alimenticio, le hace maíz, trigo, colza, soja, palma, eh, tienen que empezar a entrar en una etapa de reducción de los mismos. Por lo tanto, no promueven incremento de cortes, como tenemos en nuestro país o Brasil, por ejemplo. Todo lo contrario, promueven reducción de los cortes. Y por otro lado, han agregado conceptos nuevos, un tanto complejos técnicamente y bastante cuestionables, que se denominan cambio indirecto de uso del suelo, por el cual lo que buscan es castigar a aquellos biocombustibles que no se producen dentro de Europa, para tratar de excluirlos de la comercialización en Europa, utilizando un argumento que es la defensa del cambio climático. Esos argumentos no tienen ningún basamento técnico, es una decisión meramente política de exclusión de competidores. Han excluido ahora al biodiesel de palma, de Indonesia y Malasia, por eso Indonesia ha recurrido a la Organización Mundial de Comercio contra la Unión Europea, y ya nos han anticipado que nosotros somos el próximo objetivo. Así que estamos trabajando junto con la Cancillería Argentina para que eso no suceda en negociaciones bilaterales. Estuve recientemente en Bruselas donde hemos discutido este tema, y esa es nuestra posición, porque la verdad que los biocombustibles renovables, como es el caso del biodiesel de soja, logran ahorros de gas de efecto invernadero entre el 65 y el 75% en relación con el diésel fósil. En cuanto a Estados Unidos tiene una visión muy distinta a Europa, promueve los biocombustibles, ahora está promoviendo la segunda generación, en el caso particular del biodiesel es el biodiesel renovable, que es el HVO, que es un aceite de soja hidrogenado o hidrotratado, que tiene condiciones idénticas al diésel fósil, no hace falta mezclarlo, lo podés sustituir 100% con el diésel fósil, y tiene las mismas calidades. Y por lo tanto las refinerías, las petroleras están interesadas. Hay un esquema de incremento de corte y de subsidios que tiene Estados Unidos, que en estos días la administración Biden ha congelado por este año y por eso es que hemos visto una caída en los precios de soja en estos días, por razón de que se esperaba, la industria de aceite y petrolera de Estados Unidos esperaba un crecimiento de esos volúmenes para la cuota del 2023. Eso no sucedió y por lo tanto se vio una pequeña descenso de los precios. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando para esto? Argentina tiene una ley que prohíbe el desarrollo de plantas de HVO. La ley que aprobó el kirchnerismo, el diputado Clery de Santa Fe, es una ley que destruye a la industria santafesina, lamentablemente, y que no le permite crecer porque prohíbe nuevas inversiones. Así que estamos tratando de revertirlo. Se organizará en Buenos Aires una conferencia la semana próxima, donde vamos a conversar a nivel panamericano sobre este tema. Vienen representantes de Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, etcétera, para tratar de buscar puntos de encuentro, porque es el biocombustible futuro. Es la segunda generación. En el caso particular del aceite de soja nos daría una oportunidad muy grande y la Argentina podría ser un líder mundial, pero para eso hay que cambiar la legislación nacional.
Perfecto, bueno, entonces a esperar al Congreso de la semana próxima. Gustavo, para ir cerrando, participaste hace poco del International Grains Council en Ginebra, si no me equivoco, y ahí expusiste algo de lo que ya me contaste a lo largo de la entrevista, el peor año que está teniendo Argentina por la sequía en cuanto a molienda de soja y a los embarques de harina y aceite. Me gustaría tener tu panorama para el 2024, que va a ser un año con otro perfil presidencial. Ya no estará Alberto Fernández en la presidencia y todavía existe una inestabilidad. No se sabe muy bien qué coalición podrá gobernarnos de acá a los próximos 4 años. Sí, es una situación atípica. Los productores también tienen que tomar una decisión de sembrar con un gobierno y cosechar con otro. Y eso claramente tiene sus riesgos, naturalmente. Existe una expectativa en el agro que el próximo gobierno, sin importar quién vaya a ser definitivamente el elegido o la elegida, tenga una actitud de desregular la cantidad de intervenciones dañinas que hoy existen en el agro. Entonces, nosotros hemos sido la primera Cámara que ha hecho una propuesta formal y concreta y además venimos trabajando en el Consejo Agroindustrial en un plan agroindustrial federal de a 10 años, pero particularmente como SEC hemos propuesto eliminar los fideicomisos de trigo y de maíz, eliminar el fideicomiso de aceite de soja, eliminar la resolución de volumen y equilibrio de maíz y de trigo y eliminar una serie de restricciones en el Banco Central en materia de ingresos de divisas, libre disponibilidad de divisas, plazo de ingresos de cobranzas. Si hiciéramos eso, Argentina claramente tendría un panorama de fuerte crecimiento de la producción y de la exportación para llegar a las 200 millones de toneladas en el corto plazo. Particularmente un crecimiento en la soja que debería pasar de los 45, 50 millones a los 70 millones en pocas campañas. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta entrevista. Fuiste muy claro y esperamos contar con vos para próximas emisiones. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego.